Muy bien, vamos a entonces a tomar. Hay tres pasajes específicamente que vamos a tomar. Perdón, Mande. ¿cuál fue la cita que leíste? Oseas 4. No, ahorita. Mateo 12:23. Perdón, 12:29. 12:29. Sí, 12, me enfoqué en el 29 porque hay algo allí que específicamente. Ok, hermanos, ¿qué es teletoy? Perfección, ¿verdad? Muy bien. ¿Por qué? ¿Cómo puede alguno entrar a la casa de Yo no Dios? sé quién escribió aquí esto, pero está bonito, pero lo vamos a borrar. Espero que le hayan tomado una foto porque. No leí eso. Yeah, No you sé. didn't read that. You You- didn't no, read no leíste Mateo eso. 29. 12:29. Yo leí 29. 12:29. Read Sí. it. Wait, read it. Dice otra cosa. Sí. Vamos, ahora qué nos pasó. ¿Y ahora qué les pasó? ¿Qué nos No, pero pasó? es que sí es que tú, Ya dice porque como puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte. Ah, es Mateo 22. Ya ves. Entonces fue traído a él endemoniado. Mateo 22, 29. Oh, 22. Y dice 12. Sí. Ya ve que estoy diciendo. Sí. Como lo explica. Ya ve, por eso es que tenemos que ir a ver si estás diciendo la verdad. Qué bueno que estamos en Estados Unidos. Sí. Pero nadie dijo, ahí no dice eso. No, pero si yo te estoy diciendo. Acabamos de que no. leer, oramos y todo, y nadie dijo, ahí no dice eso. No, pero es que yo te estoy diciendo en qué cita porque no dice así. Ok, miren, si me pudiera, visualíceme, míreme a mí, y aquí, yo estoy aquí, ¿verdad? Pero aquí detrás de mí tengo que traer como 5 o 6 libros acá para que digan lo que voy a decir, así que compréndame, son muchas cosas. No, sí, pero estamos Puedo hablando permiso para de que. corregirlo. Sí. ¿22 qué? 22, 29. Ok. Ok. Vamos entonces, 22, 29, vamos a hablar de algo que a la gente no le gusta hablar. ¿Ok? Hay muchas personas que no le gusta hablar de conocimiento y mucho menos le gusta hablar de sabiduría. ¿Sabe alguno de ustedes la diferencia entre esas dos palabras? Conocimiento y sabiduría. Ajá. Un ejemplo. Conocimiento es lo que tú tienes que aprendiste, ya sea leyendo o estudiando. Perfecto. Bien, muy bien. ¿Y sabiduría? Sabiduría es saber discernir entre una cosa y la otra, saber qué es correcto y qué no es correcto. Para mí eso es sabiduría. Perfecto. Perfecto, muy bien. Y el conocimiento a veces te da un poco de sabiduría, pero no necesariamente aprendes, o sea, obtienes sabiduría leyendo. Aprendes sabiduría viviendo. ¿Okay? Viviendo es que se aprende. Por eso es que rara vez una persona joven va a ser sabia. La persona joven es imprudente, es ignorante. No porque eso sea malo, sino porque está pasando en el ciclo de la vida en el cual se está formando para llegar a ser un hombre sabio. ¿Okay? Ahora, cuando Dios dice en Proverbios 1:27 que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, nos está hablando de una sabiduría en la palabra de Dios, una sabiduría en Dios. Un joven, aunque no tenga sabiduría en este mundo, va a ser una persona sabia si hace lo que dice la Escritura. Amén. ¿Por qué? Porque si tienes el temor de Dios en tu corazón, vas a ser una persona sabia. Por ejemplo, si viene aquella mujer extraña de la que habla también Proverbios, porque Proverbios le habla mucho a la juventud, a los jóvenes. Si viene aquella mujer extraña y te dice, mira, ven, ya preparé mi casa, mi marido no está, dice, ya salió, la cama está preparada, ven y embraguémonos hasta la noche. Si tú eres una persona que tienes temor de Jehová, vas a usar la sabiduría y vas a decir, no. Pero si eres una persona que no tiene el temor de Jehová, no importa, quizás si tengas, aunque tengas la sabiduría de este mundo, vas a caer. Aunque muchas veces la persona que ha vivido
ya tiene la sabiduría y puede decir, no me meto en problemas, yo sigo mi camino, sigo como estoy. Entonces, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ahora, conocimiento. El conocimiento lo adquirimos, como bien dijo el hermano, en los libros, lo adquirimos en las universidades, lo adquirimos de otras fuentes. Ahora, la palabra del Señor nos habla de estos dos conceptos: sabiduría y conocimiento. Si temes a Jehová, fíjate cómo es. Dice que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría, ¿ok? Muy bien. Ahora, ¿cómo tú vas a tener temor de Jehová? ¿Cómo adquirimos el temor de Jehová? Porque hay que ver cómo lo adquirimos. Fíjate, están relacionadas. Porque el temor se adquiere a través del conocimiento. Pero conocimiento de qué dijimos, cómo se adquiere el conocimiento a través de los libros, la escuela, el aprendizaje. Muy bien. Aprendes el conocimiento, obtienes el conocimiento a través de estudiar. Y ese conocimiento te va a llevar a tener un temor. Y ese temor es lo que te va a hacer sabio. Es una cadena, ¿sí me entiende? El libro de Daniel que el hermano leyó, ¿ok? Daniel dice, vamos a buscar ahí ya que el hermano lo leyó. Daniel 12, del 1 al 4. Y Daniel 12 está hablando de un tiempo, específicamente en el tiempo del fin. ¿Ok? En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Fíjese bien la palabra. Los entendidos resplandecerán. ¿Quién es una persona entendida, hermano? Los que dicen la verdad. Los que dicen la verdad. Una persona entendida, los que escuchan, los que obedecen y los que practican la verdad. ¿Correcto? No es una persona ignorante. ¿Ok? ¿Qué verso es ese, hermanos? ¿12 qué? 12, 24. 12:3. 12, 12:3. Los entendidos resplandecerán, dice. Mira. Los que son entendidos, dice. En inglés dice las personas sabias, dice. En la King James Version. Ok. Esa palabra que está diciendo allí, los entendidos de verdad, es muy importante. Porque para entender, ¿qué dice la palabra del Señor? Dice que la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Muy bien, entonces, si estamos en un lugar donde no nos enseñan la palabra de Dios, estamos en un peligro. ¿Ok? Porque las palabras lisonjeras o las palabras que llenas de entendimiento vano te pueden desviar del verdadero propósito. Nosotros, la iglesia de Cristo en general, tenemos un propósito, tenemos una razón: caminar hacia teletoi, hacia la perfección. No podemos quedarnos abajo. Si nos quedamos abajo en aquel gran día, no vamos a estar contados dentro de los entendidos. Mucha gente hoy en día dice: yo ya acepté a Cristo y ya voy a la iglesia y ya, eso es todo lo que tengo que hacer. No, no. Sí, Jesús dijo: ya vosotros, cuando él está hablando
de los pámpanos en Juan 15, Él dice, ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Lo cual quiere decir que para uno estar limpio, uno tiene que tener la palabra. Los entendidos resplandecerán, dice, como el firmamento, como cuando sale el sol y usted ve todo lo que se llena de luz, eso es el firmamento. ¿Ok? Como de noche, cuando usted sale y mira las estrellas y mira, bueno, las estrellas serán como los que enseñan, dice la justicia. ¿Ok? Las estrellas serán como los que enseñan la justicia y los entendidos son como esa luz que reflejan las estrellas. Si puedo dar un ejemplo de esa manera. Ahora, eso sucederá en el tiempo del fin. Nosotros, según nos dice Efesios 4, debemos nosotros de estudiar la palabra del Señor para tener conocimiento de ¿quién? De nuestro Salvador. El hermano me trajo aquí un carrito, ¿verdad? Qué bueno que me lo trajo. Lo voy a usar como ejemplo. Lo voy a usar como ejemplo. Porque fíjese, usted sabe que hay una, ¿cómo se llama, hermano? A NASCAR. ¿Qué es NASCAR? Es como una, ¿qué es NASCAR? Es un tipo de carreras. Sí, pero tiene un nombre, ¿no? Específicamente es, no lo puedo explicar porque no tengo conocimiento de eso, la verdad. Pero, Una marca, ¿no? no. Pero, ¿sabe? Hay mucha gente, hermano, que si usted le pregunta de NASCAR, se sabe todo. Mucha gente, muy entendido en ese tema. ¿Ok? De la misma manera, hay mucha gente que usted le habla de fútbol, también se sabe. Bueno, hay varios tipos de fútbol, ¿verdad? Entonces, hay mucha gente que si usted le habla hablemos de, no sé, de astronomía, o hablemos de otros temas a los cuales yo, sinceramente me mantengo fuera porque no tengo entendimiento de eso. Porque esa es su vida. Eso es lo que le apasiona, hermano. Eso es lo que, como cuando a usted le gusta algo, que usted lo procura. Dice el salmista, tu ley, dice, es como una delicia a mí. Oh, cuánto amo yo tu ley, dice el salmista David. Me deleito en ella, dice. Y el Salmos 1 dice que será bienaventurado aquel varón que no anda en consejo de malos, ni está con los pecadores, ni está en la silla de los burladores. Más aún dice, sin embargo, en la ley de Jehová está su delicia. Su delicia. Como cuando usted come algo, no sé qué es lo que a usted le gusta, pero hace unos días nosotros comimos unos mangos que nos regalaron, ¿verdad? Gracias a los hermanos, ¿verdad? Y era un mango tan dulce, pero tan delicioso, que usted decía, oh, yo quiero más. Yo quiero más. Pues el salmista dice que en la ley de Jehová está la delicia de aquel hombre que es bienaventurado. Nosotros a veces estamos muy lejos de llegar ahí. Pero mientras más procuremos acercarnos, más cerca estaremos. Llegará un momento, dice la palabra del Señor, que nadie le dirá a su hermano, hey, conoce a Dios, porque todos le conocerán y sus palabras estarán dentro de ellos. Imagínense como cuando usted se encuentra con alguien y se puede hablar de un tema que los dos les apasiona. No sé si le ha pasado eso, ¿verdad? Pero eso debería ser el enfoque de cada cristiano. Cuando encuentra a otro cristiano, otro que es cristiano, que su deleite sea hablar de la palabra de Dios, que lo complemente, que diga, oh sí, mira aquí y mira allá y qué pasó, y que los ambos se enriquezcan. De eso se trata. De eso se trata. Llegará un tiempo, hermano, en el que el tiempo va a ser así. Preguntemos nosotros, ¿vamos a estar en ese grupo nosotros? ¿Seré yo un entendido cuando venga el Señor? Porque si no soy entendido, ¿qué soy? La verdad. Si no soy un entendido, sí, pero hay otra palabra así, ¿verdad? Una persona que no entiende, ¿qué es lo que decimos? ¿Mande? Un ignorante, no conoce. No conoce la Escritura. No sabe la Escritura.
Mucha gente no le interesa saber quién es Jesucristo. No le interesa, imagínense, un ejemplo únicamente. A nosotros nos gusta que se conozca cómo somos, ¿no? ¿Quiénes somos? Nosotros queremos saber nuestro origen, ¿sí o no? ¿A usted le gustaría saber de dónde vino, quién fue su ancestro? Y claro que sí, porque eso es enriquecedor a su cultura. Es enriquecedor. Imagínense cuando de dónde vinieron los taínos, de dónde vinieron, de dónde nació. El otro día estaba hablando con el hermano y le decía, ¿por qué hay gente blanca, gente con cabello de alambre también así, ¿no? Y muy negrito también? ¿Por qué hay? ¿Por qué? Sabe su cultura, sabe su gente, sabe su colonización, sabe... Eso es muy bueno, enriquecedor para la cultura. Hablemos de Jesucristo. ¿Qué sabemos de Jesucristo nosotros? ¿Qué sabemos de Jesucristo? Lo máximo creo que sabemos es que vino, nació en un pesebre. Bueno, es lo que nos han dicho, un pesebre. Y eso es falso. Jesús no nació en un pesebre. Jesús no nació con la vaca, con el burro, no. ¿Saben por qué? Porque eso es inmundicia. Un hombre no puede nacer de un animal, es inmundo. Eso hubiese descartado al Mesías como una persona. Bueno, no quiero decir como descartado, porque habían purificaciones, habían rituales de limpieza que se podían llevar a cabo. Pero una mujer judía no iba a dar luz a un bebé allá en un pesebre donde estaba el burro y la vaca y el buey, ¿no? Le voy a explicar. En el tiempo, ya voy a las fiestas. Por eso es importante conocer las fiestas. En el tiempo de tabernáculos o de Sukkot, que es cabañas, todo el pueblo iba y hacía asentamientos en la ciudad o a un lado de la ciudad. Y habían eran casitas que se hacían, cabañas, que es una casa, ¿ok? De una tienda. Y decía el Señor, 3 veces al año se va a presentar delante de mí todo varón. Y uno de esos tiempos era la fiesta de tabernáculos, la fiesta de cabañas. Por eso es que no había lugar en el mesón, no había lugar para María dentro del lugar porque todo estaba lleno. Entonces ofrecen a ellos, dice, un establo. Es lo que dice la palabra del Señor. ¿Lo buscaste, Manuel? Sí, estás en Mateo, ahí mero, ahí en Mateo. Estás bien ahí. Por eso es que se le ofrece, ya me estoy desviando del tema, de por qué llegué ahí, de que, ok, estaba en el tema ahí porque decía, ¿qué es lo que sabemos de nuestro Mesías? Es todo lo que sabemos, ¿qué más? Vino, peleó con los fariseos, a eso sí lo sabemos, que peleó con ellos, y luego lo mataron, y estuvo en la cruz, después resucitó, juntó 12 discípulos, Empezó su ministerio a los 30 años, murió a los 33. ¿Qué parte sabemos de Jesús? Fíjense, con eso que nosotros sabemos, nosotros no podemos probar que Jesús es eterno. ¿O se puede probar que Jesús es eterno con eso que nosotros sabemos? No se puede probar. ¿Cómo vamos a probar? ¿Cómo vamos a dar el mensaje? Ok, si alguien nos pregunta, ¿pero quién es Jesús? Pero es que si usted dice, Jesús vino de María, pues entonces eso es un hombre. Así es, nada más. Es un hombre. ¿Cómo voy a salvar a mí un hombre que nació en este mundo con la semilla del pecado como yo? ¿Cómo vamos a rebatir ese argumento nosotros? No tenemos. ¿Y por qué? No tenemos porque no nos interesa. ¿Por qué? Porque no se nos enseña. ¿Por qué? Porque la persona que está enseñando no está enseñando la justicia. No va a resplandecer como dice Daniel 12. Porque él no ha enseñado la justicia. Fíjese, saber de Jesús de Nazaret va mucho más allá. Va mucho más allá. Para llegar al conocimiento de la estatura del varón perfecto, tenemos nosotros que estudiar. El pasaje que leímos de Mateo 22 dice, ustedes se equivocan, dice, porque no conocen la escritura. Así dice, ¿verdad? Erráis por desconocer la escritura y el poder de Dios.
¿Sabes qué es errar? Digamos que, exactamente, digamos que el blanco está ahí. De hecho, pecado, en griego, hamartía, esa palabra quiere decir no darle al blanco. Eso quiere decir pecado. Pecado quiere decir no darle al blanco. Cuando los arqueros iban y decían, tiraba y le pegaba aquí, decían hamartía, fallaste, no le diste al blanco, no le atinaste. Eso quiere decir pecado. Ahora, eso nos está apuntando a una cosa. No le diste al blanco, a la ley, te quedaste fuera. Eso es pecado. Ahora, Jesús le dice a ellos, ustedes erran porque no conocen la Escritura. Pero ¿dónde está entonces la palabra de que el conocimiento es vano y eso no sirve para nada y no hay que saber? En ningún lado. El apóstol Pablo habla en 2 versículos acerca del conocimiento, pero jamás está desechando el conocimiento acerca de la Escritura. Claro, él dijo, yo como fariseo y yo como gran hombre, dijo, todo esto yo lo tengo por basura. Pero no está hablando del conocimiento que él tiene acerca del Mesías. Él está hablando acerca de los logros y acerca de todo hasta dónde él ha llegado. Fíjense que él dijo tanto, yo lo tengo por basura, tanto que a él lo apedrearon, hermanos. Nosotros no entendemos eso, no sabemos. Pero un rabino en el primer siglo, una persona que había estudiado a los pies de Gamaliel, uno que venía de la escuela de Gileel, de unas escuelas muy, las más prominentes, o sea, de las únicas 2 escuelas que había. Como hoy en día hay un montón de universidades, ¿verdad? Pero hay una que resalta específicamente acá en Estados Unidos, Harvard, ¿no? Otra universidad que se parezca a Harvard, ¿alguien que sepa? ¿Cuál es? Berkeley, California está... Berkeley, California. Ok, vamos a suponer esta universidad de Berkeley, California, vamos a suponer Harvard. Pues 2 universidades. Imagínense, el abuelo del apóstol Pablo, Gamaliel, había estudiado en la universidad de esas, de las mejores que había. Y Pablo era un discípulo, dice, que estudió a los pies. A los pies quiere decir, allí, mira, así de cerquita. Así, mi discípulo, el más cercano. Pues fíjese, a ese rabino que había estudiado a los pies de Gamaliel, que había estudiado en la escuela de Gileel, se humilló tanto y desechó todo lo que tenía, lo tiró por basura, tanto que dijo, voy a ser un seguidor, un esclavo de Jesucristo. De aquel hombre a quien no sabían de qué escuela vino y a quien lo menospreciaron, como dice Isaías. Despreciado y desechado entre los hombres. A ese Jesús, Jesús mismo dice, aquella piedra que ustedes han desechado, dice, bueno, no es Jesús quien lo dice, pero de Jesús dicen eso. Ha venido a ser la cabeza del ángulo. Aquella piedra que ustedes reprobaron, dice, ¿sabe qué piedra es esa? Cuando usted está haciendo el cimiento de la casa, no sé si usted ha hecho cimientos, pero hacer cimientos con piedra y con arena y con cemento, usted está buscando las mejores piedras, la que tiene mejor forma para ponerla, para que su cimiento quede bien. En aquel tiempo no había varillas, los cimientos hacían de piedra. Muy bien, usted llega a un momento, le pasa una piedra y esa piedra no tiene forma. No la puede acomodar. ¿Sabe qué hace con la piedra? La tira a un lado, la desecha y le va a servir para relleno, pero no para la fundación. Pues de Jesús se dice, aquella piedra que los edificadores desecharon, fíjese, desecharon, despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, pues aquella piedra va a venir a ser la cabeza del ángulo, la principal. Ahora, Jesús se hace un esclavo de aquel desechado. Por eso Pablo dice, todo lo que yo tengo yo lo dejo por basura. ¿Por qué? Porque así habían despreciado a su maestro. Pero Pablo jamás dice que el conocimiento que tiene de la ley de Dios es basura. Jamás dice eso. No lo dice. La gente lo inventa, pero Pablo jamás dijo eso. Si no, él no hubiera dicho, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Pablo, ¿para qué quiero yo llegar ahí si todo lo tienes tú por basura? Es que no está hablando del conocimiento de Dios.
El conocimiento de Dios es importante porque a través del conocimiento obtenemos el temor y a través del temor somos sabios. Ahora, ¿alguien buscó algo? ¿No? El nacimiento de... ¿Qué contaste de Jesús? Bueno, en Mateo no especifica, pero en Lucas sí marca sobre el pesebre, sobre un pesebre. ¿Lucas qué? Lucas 2. Ok, Lucas 2 ¿qué? En Lucas 12, y dio a luz un hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque Ok. no había lugar para ellos en el mesón. Porque no había lugar para ellos en el mesón. Ajá. Ok. Eso lo podemos utilizar para una referencia. Pero si decimos, ¿ok?, que esa es la única referencia que tenemos para decir que Jesús nació en un pesebre, necesitamos otro punto de apoyo. ¿Ok? No estoy diciendo que eso está incorrecto, pero está en cierta forma incompleto. Porque hay que ver los evangelios, que son 4 evangelios. ¿Ok? Y de los 4 evangelios, cada evangelista está dando su punto de vista. ¿Ok? ¿Dónde está? También en Lucas, ahí mismo, el 2:16, dice también, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y José y al niño acostado en el pesebre. Ok, por pesebre nosotros entonces entendemos que pesebre se está refiriendo a un lugar donde hay animales, ¿correcto? Eso lo entendemos nosotros. Ahora, ¿qué significaba pesebre en aquel tiempo? Porque no significa lo mismo. ¿Ok? Esa palabra griega que está ahí, como nosotros lo entendemos como pesebre. Pero esa es una traducción que se le ha dado. Ahora, yo no tengo la prueba ni tengo el conocimiento del griego para asumir que esa palabra pazné ahí, o ya pazné, que esa palabra quiere decir pesebre. Pero sabe que si tengo realmente toda la enseñanza de Levítico, ¿ok?, que me dice a mí que un niño no puede nacer donde están los animales, porque es algo inmundo. Es algo inmundo, no es limpio. No es limpio. Entonces, yo entiendo que esa palabra nos arroja a nosotros, nos empuja a pensar que Jesús nació en un pesebre, o sea, un lugar donde hay... Hermanos, ¿qué hay donde están unos animales? ¿Qué hay de verdad? Hay estiércol, está sucio, está húmedo, huele mal. Y usted, si usted por lo menos va ahí a nuestro gallinero que tiene, se va a dar cuenta de lo maloliente y feo que está. Imagínense, ahora estamos hablando de un pesebre. Nos dicen que hay una vaca, que hay burro. Hermano, el burro no era un animal limpio. ¿Ok? El burro no era un animal limpio. El burro era un animal que era despreciado. Dios dijo, cuando el primogénito del burro nazca, no me traigas a mí burro. No. Burro. Mátalo o tráeme un cordero a cambio. Entonces nosotros, la idea es que eso es lo que conocemos, pero no nos centramos en investigar qué hay más allá. Porque eso como que no tiene nada que ver con nosotros. Bueno, yo no sé si un día el Señor nos va a preguntar qué tanta importancia le dimos realmente a la vida de Él. Cómo nosotros, aún con ese argumento que tenemos, no podemos enseñar a alguien que Jesús es el Salvador del mundo. ¿Por qué un Salvador del mundo que nació de una mujer, cómo es que tiene potestad Él de redimirme? ¿Cómo? ¿De dónde? ¿Qué más se habla de Jesús en la Escritura? Jesús dijo, en la ley y en los profetas, todo eso hablaba de mí. Señor, eso es bastante. Y para que nosotros no tengamos un conocimiento que habla realmente la Escritura de Él. Necesitamos nosotros llegar a ese conocimiento y buscar ese conocimiento para saber que la palabra del Señor habla acerca de Él. Vamos entonces a volver a lo que dijo Jesús. Jesús le dice a ellos, ustedes erran, ustedes no le dan al blanco. Solamente leímos un verso.
Solamente leemos un verso. Y yo no voy a hacer una clase de un verso, ya me conocen cómo enseñamos nosotros. Hay que entender el contexto, de qué está hablando. Muy bien, dice el verso 23, de ahí de Mateo 22. Dice, aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Termina con una pregunta. Y estamos estudiando Hebreos 6, ¿ok? Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos hacia adelante hasta la perfección. No echando otra vez el fundamento de obras muertas, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio final, ¿ok? Hebreos 6, resurrección de los muertos. ¿Se acuerdan que enseñamos de la imposición de manos? Sí. Bueno, ¿por qué es importante saber la resurrección de los muertos? Fíjese, estas personas eran saduceos. En el tiempo de Jesús habían muchos grupos religiosos. Los saduceos eran el grupo que controlaba, me parece, el templo. Lo que controlaban, lo que tenía que ver con dinero en el templo. Estaban los fariseos, los saduceos, estaban también los celotes. Por cierto, los celotes era una secta. Secta en el primer siglo no es una palabra mala, se conoce como, es como decir, es el nombre que se le da a un grupo, ¿ok? A una banda, ¿no? Si me puede entender. Estaba la banda de los fariseos, la banda de los saduceos, bueno, la banda de los celotes. Celotes era un grupo revolucionario que estaba en Jerusalén, estaba dentro de la ciudad, y ellos son los que, como el brazo armado, como el brazo armado que los judíos tenían para levantarse en rebelión. ¿Ok? Solo les di 3. Estaban también los herodianos, estaban los libertos, estaban los esenios. Imagínense todo eso dentro de los judíos. Bueno, digamos que los celotes componían como una parte de todos los demás grupos. ¿Ok? Ahora voy a usar mi gráfica para otra cosa. Entonces, usted sabe que Barrabás se llamaba Jesús también. Jesús. Barrabás, que quiere decir Jesús Bar, hijo, Abba, del Padre. Jesús, hijo del Padre. ¿A quién quieren que se suelte? ¿A Jesús Nazaret o a Jesús Barrabás? ¿A quién? A Barrabás, el otro crucificado. Bueno, Barrabás era uno de los celotes. Era un celote. Dice, había sido, encarcelado por malhechor. Malhechor en el primer siglo de aquella persona, y dice que era un homicida, ¿se acuerdan? Sí, el apóstol Pedro en Hechos 2, cuando está hablando después de la llegada del Espíritu Santo, dice, y pidieron que se soltara al homicida. Ok, él era un asesino, era un homicida, él. ¿Por qué? Porque era parte del grupo armado que tenían para hacer el levantamiento. Y eso levantamiento se vio más adelante. Se vio cuando Adriano, cuando esta persona, cuando destruyen, no con Adriano, pero con el hijo de Vespasiano, cuando vienen y destruyen el templo, eso fue un levantamiento. Más adelante hubo otro levantamiento cuando Judas Bar Cochba, que quiere decir hijo de la estrella, también hubo. Los celotes tienen gran parte que ver con eso. Entonces, ese hombre al que soltaron era un celote. Bueno, ellos estaban dentro de estos grupos. Celotes, herodianos, fariseos, saduceos, así. Bueno, los saduceos eran un grupo religioso que estaba en aquel tiempo. Y ellos no creen en la resurrección, ahí dice claramente.
no creen en la resurrección. Ellos dicen que ya en aquel tiempo decían vamos a estar aquí y esto es lo que hay. Algo similar a los que creen los testigos hoy en día. Algo similar. Entonces dice que estos vienen a Jesús y le dicen, oye, ¿qué va a pasar con esta mujer? O sea, ya tuvo siete maridos, todos la tuvieron. Ellos dicen que no creen en la resurrección, pero le están preguntando a Jesús una pregunta que tiene que ver con la resurrección. Y Jesús le dice, ustedes se equivocan, erran, porque no conocen la Escritura, ignoran la Escritura y el poder de Dios. La Escritura y el poder de Dios están relacionados. ¿Por qué? Porque Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio, las buenas nuevas, la Escritura, porque es poder de Dios. Conocimiento, sabiduría en un solo frasco. Entonces Jesús le dice, ustedes ignoran la Escritura, ustedes erran, no dan al blanco, ustedes pecan, porque no conocen la Escritura. Entonces no conocer la Escritura es pecado. O es ser ignorante, y la ignorancia no te va a llevar a la justicia. Hermano, ¿cómo sabemos lo que es justo nosotros? ¿Cómo? Si no tuviésemos el conocimiento de la Escritura, nosotros no sabemos lo que es justicia. Por eso cuando una persona se pone a defender tanto un partido político, se vuelve tan extremista que se aleja de la justicia. Un día Dios nos va a juzgar a todos, incluso a los políticos religiosos, a los políticos, Dios los va a juzgar un día. Y en aquel día va a ver qué es lo que pesó más, de verdad. Tu leve, tu corazón, se va a pesar en aquel día y vas a saber qué pesó más. Yo en estos días hice un post acerca del problema que estamos pasando, porque se está mencionando mucho acerca de Charlie Kirk y todo eso. Entonces, oye, un día cualquier político, no importa si tiene o no tiene razón de acuerdo a las leyes que ellos han puesto, cualquier político va a estar delante de Dios un día y sus obras van a ser abiertas en los libros y se va a juzgar a él de acuerdo a lo que estaba en los libros. ¿Qué es lo que pesó más? O sea, porque tenías la razón, no te importó hacer injusticia porque aparentemente estaba haciendo justicia en otro lado. Bueno, vamos a ver qué pesó más. Y eso a cualquier persona le debería de dar temor. Porque cuando Josué está allá del otro lado del Jordán, le dice, mira, si ustedes quieren irse a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, o al otro lado del río, dice, váyanse, dice. Bien pueden, háganle. Pero mi casa y yo vamos a servir a Jehová. Servir a Jehová tiene que ver con justicia. Esta nación que se ha colocado como la potencia mundial que Dios ha levantado y que en Dios confiamos, esta nación será juzgada de acuerdo a lo que dice la Escritura. Porque la Escritura dice, no oprimirás al extranjero, porque extranjero fuiste tú en casa de servidumbre en Egipto. No podemos decir, yo confío en Dios, pero a la misma vez voy a hacer valer mis leyes que yo mismo he puesto, lo cual está echando la justicia de Dios abajo. En aquel día todos seremos juzgados. Todos estaremos ahí delante de Dios y nos vamos a ser juzgados de acuerdo a lo que hayamos hecho. Hermano, no podemos ser tan fanáticos de algo, ni podemos apoyar algo tanto al extremo de estamos echando abajo la justicia de Dios. Erráis, dice Jesús, por no conocer la Escritura. Y el que no conoce la Escritura es ignorante y por tanto no va a ser hacedor de la justicia. No va a ser. A Jesús esta persona viene y le preguntan, ¿qué va a pasar? Ahora, esta es la pregunta para ustedes y para cualquiera que nos ve. ¿Por qué? ¿De qué está hablando ahí Jesús? ¿O de qué están hablando los saduceos? Porque bien, ellos dicen, no creen en la resurrección. ¿Y cómo pueden hacer un análisis de no haber resurrección si es que desconocen toda la Escritura? ¿Cómo? ¿Cómo no es posible? No es posible tener un punto escatológico, no es posible tener una teología
basada en 2 o 3 versos de la Biblia y no se conoce toda la escritura. La gente se ríe de lo que nosotros publicamos, de lo que ponemos. Se ríe. La ignorancia es mala, es atrevida. Pero ¿cómo me va a decir a mí una persona que ni siquiera conoce la escritura, me va a decir que puede hacer una teología basada en 2 o 3 versos aislados del contexto de la Biblia? No es posible, pero es en el nivel en que nosotros estamos. Jesús dice, ustedes pecan, erran por no conocer la escritura y el poder de Dios. ¿Cómo se manifiesta el poder de Dios? A través del evangelio, a través de la escritura. ¿Qué es el evangelio? Las buenas nuevas. Las buenas nuevas, la noticia, pues, lo que va a llegar. Entonces dice, los que fueren, sigue diciendo Jesús. Entonces respondiendo Jesús le dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección, dice, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Fíjese, yo no sé usted, pero yo muchas veces yo veo a Jesús hablando con estas personas y citándoles la escritura de una manera tan natural, tan confiado en lo que él sabía. Cualquier religioso del tiempo podría decir, ese conocimiento no sirve para nada. Cualquier religioso del tiempo se iba a reír de Jesús, créame, hermano, de verdad. Porque es lo que hacen hoy en día con nosotros. Enseñamos la palabra de Dios, citamos la escritura. ¿Y qué es lo que dicen? Ese conocimiento es vano, eso no sirve para nada. No se da cuenta que el conocimiento te va a llevar a conocer el poder de Dios, la sabiduría. Entonces yo veo a Jesús, ellos vienen con esta pregunta y él muy cómodamente les dice, ustedes están ignorantes, ustedes no conocen la escritura. ¿Acaso no se acuerdan cuando él dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac? ¿De qué estaba citando Jesús? Estaba citando Éxodo 3, hermanos. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama, una zarza de fuego y le dijo, quita el calzado de tus pies porque estás en tierra santa. Yo soy el Dios de tus padres, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Qué está citando Jesús? Éxodo, Shemot. Eso es lo que le está citando. Y usted no ven a Jesús, tenía un iPad y les estaba diciendo, no. Tampoco tenía un rollo de la Torah, un ceder. Él no traía nada de eso. Los maestros andaban, imagínense, si el rollo de la Torah era grandísimo, no iba a andar Jesús con la Torah, no lo podía tener él. Él era de una familia humilde de Nazaret, no tenía recursos, no se podía, no era permitido traer el nombre de Dios cargando de aquí para allá. Solamente se leía en el templo, en la sinagoga. ¿Dónde tenía ese conocimiento Jesús? De la palabra de Dios. Ahí sí que se podía mirar a un hombre sabio. Hoy en día ya es mucho más fácil con la tecnología, con la ayuda, fácil. Por ahora en ese momento, si tuviéramos libros, tuviéramos un gran libro que cargando aquí para enseñarles esto. Hoy en día ya no, ya es práctico, es fácil. Bueno, Jesús le dice, ustedes ignoran o con la escritura, dice, en la resurrección no se van a casar, van a ser como los ángeles de Dios. Y además dice, Dios no es un Dios de muertos. ¿Por qué me están hablando de muertos? Si Dios no es un Dios de muertos. ¿No leyeron en Shemot 3 que ahí dice, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob? Wow, ese conocimiento sí que... Un varón perfecto, hermano. Un varón perfecto. Si queremos relacionar esa palabra, un varón perfecto, relacionemos con alguien que conoce la escritura. De verdad, nosotros, hermano, la iglesia hoy en día ni siquiera sabe ni siquiera cómo orar. Ni siquiera cómo cantar. De verdad, le están cantando a las piedras, le están cantando a los montes, le están cantando al altar, hermanos. Es verdad. ¿Por qué le están cantando al altar? Díganme, hermanos. Echen agua en el altar. ¿Por qué le están cantando al altar? Pongan agua una vez más. Hermano, despierta a la gente. Debe despertar y darse cuenta que estoy cantando.
De verdad, por amor a Cristo nosotros debemos de cantar lo que es bíblico, cantando en nosotros con salmos, con cantos, con himnos espirituales. La gente está errada ahorita, pero yo miro a Jesús tranquilo, calmado, enseñando las escrituras y diciéndole a ellos, ustedes deberían de tener el conocimiento de la palabra, de la escritura. Por cierto, cuando Pablo dice a Timoteo, en Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios, no se está refiriendo al Nuevo Testamento. Nunca pensemos eso, hermanos. El Nuevo Testamento es DC, después de Cristo, ¿verdad? Después de Cristo. 40 años después de Cristo. 60, 90 años después de Cristo. Ese es el Nuevo Testamento. Cuando Pablo está hablando, no está hablando del Nuevo Testamento, hermano. Está refiriéndose a las escrituras, las cuales los saduceos ignoraban. Ellos lo ignoraban y muchos de nosotros también lo ignoramos porque no sabemos. No sabemos qué escritura se está refiriendo Jesús. Pero está refiriendo a la escritura que está opuesta. En la ley del levirato, hermano, decía claramente, como bien lo dijeron ellos, si un hombre se casaba y él moría y no tenía hijos, dice, el hermano que le continúa debe tomarla a ella por mujer. Y para que le levante descendencia a su hermano. Hay varias ocasiones en la Biblia, pero hay una ocasión específicamente en el que este mandamiento se lleva a cabo antes de la ley de Moisés. Porque todo esto fue dado en el Sinaí. Pero la ley de Dios que dice que es eterna ya estaba vigente antes de la ley de Moisés, en Génesis 38. Cuando estudiamos Génesis 38, nos dimos cuenta que Judá, que es el mayor, perdón, no es el mayor, es el tercero. Primero está Rubén, luego Simeón, luego Judá. Bueno, Judá, que es el tercero, dice que se apartó de sus hermanos por un tiempo y se fue a vivir a un lugar. Y luego dice que allí tuvo una mujer y tuvo hijos. Tuvo 3 hijos. ¿Ok? Y entonces, dice la escritura, Génesis 38, allí conoció a la hija de un cananeo llamado Súa y se casó con ella. Cuando se unieron, dice, ella quedó embarazada y tuvo un hijo al cual llamó Volvió a quedar embarazada y tuvo otro hijo al cual llamó Onán. Todavía volvió a tener otro hijo al cual llamó Sela. Y Sela, hermano, es una pausa musical. Sela, no sé si lo ha leído en los Salmos. Cada vez que diga Sela, así, Sela, con una H, es una pausa musical que cuando ellos están cantando y cuando dicen Sela, todo el mundo se postra al suelo y dice, bendito eres tú, Señor, creador del universo, Rey de reyes, el que es, el que eras y el que ha de venir. Ese es el nombre de este último hijo. Bueno, entonces dice, este hijo le nació, dice, cuando Judá estaba en Kesib. Judá casó a su hijo mayor, con una mujer llamada Tamar. Pero al Señor, dice, no le agradaba la mala conducta de y le quitó la vida. Fíjese, era muy importante esta genealogía, porque de aquí es que viene el Mesías, de aquí, de Judá. Entonces la conducta de esta persona era muy mala, dice, y Jehová le quitó la vida. Él no era un candidato para que viniera el Mesías de allí. Además, si leemos bien, dice que la madre era cananea. La madre era cananea. Y al tener una cananea, la unión ya se adultera. Porque acá dice, Judá, él tiene un hijo, se llama Y la madre de es una mujer cananea. ¿Ok? Porque es un cananeo su padre, llamado Súa. Entonces el primer hijo dice que a Dios no le agradó y le quitó la vida. No dice más cómo, dice que le quitó la vida. 8 dice, entonces Judá le dijo a Onán, únete a la vida de tu hermano. Está hablando de la ley del levirato, hermano. Levirato, que quiere decir que el hermano le tiene que levantar descendencia a su hermano. Va a ir en su rescate, le va a ayudar, va a tener descendencia. Su nombre no será borrado. Fíjese qué es lo que sigue. Únete a la vida de tu hermano y cumple así con tu
así con tu deber de cuñado, para que tu hermano pueda tener descendientes, escuche, por medio de ti. Él iba a ser solamente un mediador. Su esperma, su zera, su sperm, iba a ser solamente el vaso por el cual Dios iba a levantar descendencia a su hermano. Una ley un tanto, no tiene sentido por nosotros, pero Dios lo hizo de esa manera. Ahora, eso es antes del Sinaí. Escuche bien, estamos en Génesis 38. Jacob todavía no había descendido a Egipto, todavía no habían estado en opresión, eso es mucho. 320 años antes de la ley, hermano. Entonces dice, pero Onán sabía que los hijos que nacieran no serían considerados suyos. Por esto, cada vez que se unía, dice, con la viuda de su hermano, procuraba que ella no quedara embarazada, para que su hermano no tuviera descendientes por medio de él. Fíjese, hermano, cuando tú haces un pecado por omisión, por ignorancia, se te considera un pecado, has transgredido la ley de todas maneras de Dios. Pero cuando lo haces con conocimiento, es una premeditación, es una prevaricación. Y eso es lo que estaba haciendo este hombre. Él ya sabía que los hijos no iban a ser nombre de él. ¿Ok? Era importante en aquel tiempo que el nombre de la persona permaneciera, hermano. Hoy en día ya no importa. Ya después de 2 generaciones, 3, nuestro nombre ya ni se acuerda. ¿Se acuerda usted el nombre de su bisabuelo? ¿Sí? ¿Y el de su tatarabuelo? Ya, 4 generaciones y ahí llegamos. Bueno, en aquel tiempo no era así. ¿Por qué usted cree que Abraham, Isaac y Jacob, José, Judá y los patriarcas? Porque era muy importante que el nombre permaneciera. Bueno, él decía, mis hijos no van a ser míos, por tanto procuraba que ella no quede embarazada para que su hermano no tuviese descendientes por medio de él. Dice, el Señor se disgustó mucho por lo que Onán hacía y también a él le quitó la vida. Solamente Dios le puede quitar la vida a la persona porque de él son todas las vidas. Entonces Judá le dijo a su nuera Tamar, quédate viuda en la casa de tu padre hasta que mi hijo Selah sea mayor de edad. En realidad, dice, Judá pensaba que también Selah podría morir como sus hermanos. Estoy leyendo una versión diferente, pero dice lo mismo al final. Así Tamar se fue a vivir a la casa de su padre. Pasó el tiempo y murió la esposa de Judá, la hija de Súa. Cuando Judá dejó de guardar luto, fue al pueblo de Timnat. Timnat es donde también Sansón, muchos años más tarde, va a conocer a esta mujer filistea en el tiempo de los jueces, en Jueces 6. Dice, donde estaban los que trasquilaban sus ovejas, y su amigo Hira, el adulamita, lo acompañó. Cuando Tamar supo que su suegro había ido a Timnat a trasquilar sus ovejas, se quitó el vestido de viuda. Por eso la vestimenta es muy importante en el Medio Oriente, en la Biblia, porque la vestimenta te daba a entender qué clase de persona era de acuerdo a las vestiduras. Por eso es que cuando alguien se casaba tenía que ir vestido con vestimentas de boda. Por eso aquel hombre lo echaron afuera porque no iba vestido de boda. Bien, se cubrió con un velo, dice, para que nadie la reconociera. Y se sentó a la entrada del pueblo de Enaim, que está en el camino de Timnat. Hizo esto porque se dio cuenta que Selah ya era mayor de edad y sin embargo no la habían casado con él. Judá quiso hacer, hermano, preservar la vida de su hijo porque los 2 anteriores habían muerto. Dijo, no sea que ese también muera, y por eso se la estaba negando. Ahora dice, cuando Judá la vio, pensó que era una prostituta, pues ella se había cubierto la cara. Fíjese que cubrirse la cara en este tiempo, en el Medio Oriente, no era lo mismo que cubrirse la cara en el tiempo del apóstol Pablo. ¿Ve? Por eso es que es importante entender la escritura. Aquí en este tiempo, cubrirse la cara era señal de prostitución. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, cubrirse la cara es señal de pureza. También en el tiempo de Isaac. Ya aunque estamos antes, dice que cuando Rebeca miró a Isaac, dijo, ¿quién es este joven apuesto y guapo que viene caminando por ahí? Y él dijo, ese es mi señor, dijo. Y Rebeca se cubrió la cara en señal de pureza. Fíjese, aún en ese tiempo, cubrirse la cara en un lugar significa una cosa, cubrirse la cara aquí significa otra cosa.
Por eso cuando alguien viene y habla del velo y habla del cabello y todo eso, desconoce la escritura. Porque aún la escritura es un tanto compleja para entenderla. Uno tiene que saber en qué tiempo se está hablando, a quién, cómo, dónde, cuándo y por qué. Entonces dice, cuando Judá la vio, pensó que era una prostituta, pues ella se había cubierto la cara. Entonces se apartó del camino para acercarse a ella. Y sin saber que era su nuera, le dijo, ¿me dejas acostarme contigo? Hermano, para el tiempo de Moisés esto hubiese sido considerado un incesto, hubiera considerado un pecado, pero Judá no sabía porque ella se había cubierto la cara. ¿Ok? Ahora dice, cuando Judá la vio, dije, y le dijo, ¿me dejas acostarme contigo? ¿Qué me darás a cambio por acostarme contigo? Respondió ella. Y dijo, voy a mandarte uno de mis cabritos del rebaño, contestó Judá. Ella dijo ella, está bien, pero déjame algo tuyo como prenda hasta que me lo mandes. ¿Qué quieres que te deje? Preguntó Judá. Dame tu sello con el cordón y el bastón que tienes en la mano, respondió ella. ¿Qué usted ha visto hasta este momento aquí? ¿Ha visto algo hasta este momento? Pidiendo garantía. Ya pidiendo exactamente, la garantía. La garantía. Y el apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo es la garantía de que nuestro Señor va a venir y nos va a dar la vida eterna. Amén. Tenemos la garantía. Si tú tienes esa garantía, eso es tu boleto de canje. ¿Ok? Eso es lo que vemos ahí, una garantía. ¿Ok? Sigue diciendo. ¿Qué quiere que te diga? Ok. Judá se los dio, dice, y se acostó con ella y la dejó embarazada. Después Tamar fue y se quitó el velo que tenía puesto y volvió a ponerse su vestido de viuda. Más tarde Judá mandó el cabrito por medio de su amigo Adulamita para que la mujer le devolviera las prendas, pero su amigo ya no la encontró. Entonces les preguntó a los hombres de ese lugar, ¿dónde está esta prostituta de Enaim, la que estaba junto al camino? Aquí no ha estado ninguna prostituta, le contestaron. Entonces él regresó donde estaba Judá y le dijo, no encontré a la mujer y además los hombres del lugar me dijeron que allí no había estado ninguna prostituta. Y Judá contestó, pues que se quede con las cosas, para que nadie se burle de nosotros, pero que conste que yo mandé el cabrito y tú no la encontraste. Como 3 meses después vinieron a decirle a Judá, Tamar, la nuera de usted, se ha acostado con otros hombres y como resultado de ello ha quedado embarazada. Aquí miro yo otro error. Cuando no se conoce el contexto y no se conoce la historia, se presta a muchas interpretaciones. Estas personas no dijeron se acostó con un hombre, no dijeron se ha acostado con muchos hombres y ha quedado embarazada a causa de su fornicación. Sáquenla y quémenla, gritó Judá. ¿Por qué digo Judá esto? Porque él era dueño, él tenía la potestad como patriarca de aquella familia y podía hacer su nuera con lo que quisiera. Por eso es que le dijo, quédate en casa de tu padre hasta que crezca mi hijo, porque es de su pertenencia todavía. Ha sido cuando él pide a Tamar por mujer para su hijo, paga la dote, o sea, paga los derechos por aquella mujer. La mujer no era una mujer empoderada ni con derechos, no, la mujer venía a ser sumisa bajo el cuidado de su marido o de su suegro cuando ella muriera. Entonces dice, pero cuando la estaban sacando, ella le mandó decir a su suegro, el dueño de estas cosas es el que me dejó embarazada. Fíjese usted a ver de quién son este sello con el cordón y este bastón. Cuando Judá reconoció las cosas, dijo, ella ha hecho bien y yo mal, porque no la casé con mi hijo Selá y nunca más volvió a acostarse con ella. ¿De qué nos importa a nosotros esto, hermanos? ¿De verdad? ¿O qué relevancia tiene que ver con nosotros esto? Yo estoy seguro que mucha gente en los grupos religiosos no sabe ni what's going on aquí, como dijo el predicador en inglés. No sabe lo que pasa aquí. ¿Sabe qué? De esa unión viene nuestro Salvador. De esa unión viene nuestro Salvador. Le voy a contestar tres puntos para terminar. Fíjese. A esta mujer la querían apedrear a causa de su fornicación. ¿Ok? Hay una escritura que dice, José, como era justo y no quería difamarla, quiso dejarla en secreto.
Y pensando en esto, dice, el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, José, José, no temas de recibir a María como tu mujer, porque lo que está en ella, dice, es engendrado del Espíritu Santo. José podía, si José, dice, la entregaba, a María la podían apedrear. La podrían apedrear. Y en Apocalipsis 20, perdón, no 20, en el capítulo 12, cuando está hablando de la mujer, dice que la mujer iba a dar, apareció una gran señal en el cielo, una mujer vestida de sol con las 2 estrellas sobre su cabeza. Y dice que se paró el dragón frente a ella para devorar al hijo. Y mucha gente dice, esa es la iglesia. Esa no es la iglesia. Esa es la nación de Israel. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Israel. Israel con María. Israel en la tribulación. ¿Y qué dice? Y esta mujer dice, va a dar luz un hijo. Y su hijo dice, va a regir las naciones con vara de hierro. ¿Quién es ese hijo? Jesucristo. Jesucristo. Por eso Pablo dice, deseara yo ser un anatema, un maldito, con tal de que mi gente se salve. Porque de ellas, dice, son el pacto, son la ley, son los profetas, y del cual vino Cristo, nacido de mujer. Dios no descarta a la mujer en ningún tiempo. Dios no pone a la mujer en menos. Al contrario, si no fueran por las mujeres no hubiera humanidad. Bueno, los hombres también, ¿verdad? Pero estamos delante de Dios. Por eso Pablo dice, delante de Dios no hay ni varón ni mujer. No hay. Ahora fíjese este cuadro. Tamar va a ser apedreada. Y quien tiene las piedras en la mano, quien la puede prender fuego es Judá. Con José pasa lo mismo. Con José pasa lo mismo. Ahora, ¿de dónde viene esto? Esto viene de Génesis 3:15, hermano. Y pondré enemistad entre ti y la simiente de ella. Ella te dirá en la cabeza y tú le vas a morder el talón. El talón, ¿sabe qué es el talón, hermano? Nuestro balance de allí. No sé si ustedes vieron la película de Nacho, ¿no? Que en una ocasión Nacho está abajo y le agarra el talón a aquel gran hombre y le da vuelta así. Oye, parece que eso fuera algo, no tiene sentido. Tiene mucho sentido. El talón, hermano, es donde está nuestro desbalance, o nuestro balance está ahí, en esa parte. ¿Has escuchado el talón de Aquiles? Tiene mucho que ver con cultura griega y todo eso, pero el talón dice, ella te va a herir en el talón y tú le vas a pegar en la cabeza. ¿Quién está refiriéndose? La mujer. La misma mujer que aparece en Apocalipsis. Todo está relacionado. Todo tiene que ver con nuestro Mesías. Todo tiene que ver con el Mesías. Pero ¿cómo llegamos a ese conocimiento nosotros? A través de estudiar la palabra de Dios. Porque si no la estudiamos, dice, erráis porque desconocen la Escritura y el poder de Dios. Eso es la introducción de lo que es toda esta historia. La semana que viene vamos a hablar de la adoración de los muertos. ¿Amén? Voy a dar gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. ¿Alguien tiene una pregunta? Necesitamos saber el pesebre, ¿qué significa? Ok, ¿quieren saber del pesebre? Ok, yo les voy a dar una explicación completa del pesebre. Sí, Ok, bien. porque sí. Yo encontré algo en Wikipedia